a todas. Es un placer nuevamente darles la bienvenida a esta nueva jornada de capacitación organizada por la Escuela Judicial y el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Hoy nos estamos reuniendo para nuestro segundo encuentro en la materia bioética. Graciela, Marina, Mariana, bienvenidas, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Gracias gracias Juan. Juan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a todos, decía. Ahí se ven algunos llegando. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy me toca dar la clase a mí. Vamos a dividir la clase en dos partes. Una primera parte donde vamos a dar ética en la investigación y la segunda parte va a consistir en lo que es la justicia distributiva y los diferentes casos. Como les comentamos en la clase pasada, la dinámica de la clase es empezar comentando el video que dejamos de disparador. No sé si alguno lo pudo ver. Vi que algunos estuvieron comentando, pero no sé si están presentes en la clase. Es el caso del experimento de Tuskegee. el de Tuskegee. Estaban en el de Guatemala. ¿Alguno tiene ganas de comentarlo? ¿Lo pudieron ver? Bueno. Ya que no, empiezo a comentar sobre ello. Algo habíamos comentado, ¿no? La clase pasada. Algo habíamos comentado en la clase pasada, sí. Habíamos anticipado, ¿no? Podríamos contextualizarlo. ¿Ahí ven la pantalla compartida? Sí. Yo contesto. Bueno, el caso del experimento de Tuskegee transcurre entre 1932 y 1972. Son 40 años de un experimento. Fue un estudio clínico que se realizó por el Servicio Público de Salud en los Estados Unidos, que pretendía analizar la progresión natural de la sífilis sin ningún tipo de tratamiento. A las personas que participaron, que fueron 600 personas en total, afroamericanas, que eran campesinas, pobres, fueron inoculadas con esta enfermedad sin dar su consentimiento y ser informadas respecto de lo que se le estaba tratando. Se les prometió a cambio tratamiento médico gratuito, por lo que se les dijo, tratamiento gratuito a la clínica, comidas y seguro de sepelio en caso de fallecimiento. Para facilitar la investigación, participaron una enfermera que era afroamericana, que fue la que participó durante los 40 años de ese experimento, y también un médico que era negro también, de descendencia afroamericana, que no participó durante todo el experimento, pero sí actuó como facilitador, ambas dos, para acercar a estas personas para que pudieran participar en el tratamiento. En 1966, Peter Buxton se opuso a estas prácticas y hizo la denuncia, y dado que no lograría tener esta práctica, en 1972 realiza la denuncia a la prensa y por la opinión pública y la presión de la misma es que el experimento termina. El experimento trajo graves consecuencias, ya que de las 600 personas, solo 74 quedaron con vida, 28 murieron de sífilis y 100 murieron de complicaciones relacionadas a dicha enfermedad, y a su vez las esposas fueron contagiadas y también nacieron 19 niños con sífilis congénita. En la misma época también un experimento similar se dio en Guatemala, como comentaba Graciela, y a pesar de este experimento, no es que dejaron de hacerlo, sino que lo exportaron a países subdesarrollados. Como se puede observar, Estados Unidos había vulnerado también el compromiso que había asumido con el Código de Nuremberg respecto a las cuestiones éticas en investigación.
no sé si quieren opinar al respecto, qué vulneraciones éticas hay en este experimento. Bueno, hoy están muy callados, me parece. Marina, vos decís que se le había proporcionado a la población que se sometía al estudio tratamiento médico, pero evidentemente no era penicilina. ¿Qué clase de No era tratamiento penicilina. médico? Observar cómo la enfermedad avanzaba. Tal cual, omití eso, ya a partir de los fines de la Segunda Guerra Mundial se conoce el tratamiento de la penicilina y se omite darles esta información a las personas y evitan también el tratamiento con la penicilina y se lo desaconsejan. Era una excusa, digamos, que le iban a dar un tratamiento médico. Evidentemente, la intención de los investigadores no era ayudar a estas personas. En realidad era en una zona muy, muy humilde, muy pobre, donde no había muchos hospitales, ¿no? Y nadie tenía seguro de salud y demás. Y entonces se los engaña, ¿no? Y se los ofrece participar en esta investigación de esa forma. O sea, no solamente hay un engaño en el sentido de que se les inyecta la propia enfermedad, cuando muchos de ellos no eran pacientes portadores de sífilis, y esta barbaridad de que no se le da el tratamiento existente, la penicilina, cuando es una obligación, sino que también es como que se les ofrece contraprestaciones y a la vez culturalmente se los involucra a través de un miembro de su misma comunidad afro para justamente conseguir el objetivo de experimentar con un número, necesitaban 100 personas para realizar un experimento, pero con una cuestión de falta de, digamos, no es solo ética médica, sino es una violación al viejo juramento hipocrático, ¿no? De no dañar, ¿no? Acá hay un daño directo, ¿no es cierto, Mariana? Sí, sí, es tan perverso que a mí me descompone cada vez que lo escucho. O sea, es tan perverso que hayan hecho esto, porque además la evolución natural de la enfermedad se la conoce, porque los psiquiátricos antes estaban llenos de neurosífilis, de personas con problemas psiquiátricos debido a que la última etapa de la sífilis da trastornos neurológicos. El treponema se instala, genera gomas como lugares de necrosis en el cerebro, y es terrible que hayan hecho esto, porque no es que iban a descubrir nada nuevo, ya sabían. Respondían no a las necesidades de la población, sino a necesidades, bueno, que fueron planteadas por el ejército de Estados Unidos. Había muchos soldados contagiados, querían saber cómo se podía, con un grupo placebo y con esta cuestión de no darle el tratamiento, qué pasaba con la evolución natural. Bueno, eso luego del Código de Nuremberg y de una serie de declaraciones. Fíjense todo el tiempo que dura el experimento, ¿no? Con la complicidad de la comunidad. No, es una perversidad supina. Es una cosa increíble que lo hayan mantenido 40 años. Como el silencio, ¿no? De la comunidad médica, de los enfermeros, este doctor fue el único que reaccionó. Hablábamos del experimento de Milgram en la clase pasada, y bueno, ¿y quién dice que no? Bueno, acá fue Peter Buxton en 1966, el experimento empezó en 1932, ¿sí? Y luego, con el apoyo de la prensa, bueno, logró tener la repercusión que necesitaba para que se parara ese experimento.
por supuesto, luego de violaciones, de experimentaciones éticas que se conocen, ¿no? Digámoslo claramente, en seres humanos surge una nueva normativa. Creo que a eso apuntabas después, ¿no? Sí, Marina. a raíz de el conocimiento de este experimento, en 1979 surge el informe Belmont, que, como comentó Graciela en la clase pasada, da lugar a lo que se conoce como el principalismo. Son 4 principios que sirven de principios rectores para cualquier investigación. El primero es la autonomía, que busca el respeto a las decisiones del sujeto de investigación y se evalúa a través del cumplimiento del consentimiento informado, que tiene que cumplir una serie de requisitos, que tiene que ser previo, libre, informado de las consecuencias, posibles daños, y libre de toda coerción. Entonces busca saber si se ha respetado el consentimiento informado o se ha engañado al sujeto de la comunidad, al sujeto o comunidad de la investigación, como pasó tanto en el experimento de Tuskegee como con el experimento que analizamos en el caso minera. El segundo principio es el principio de justicia, que se reduce a conocer si hubo una selección equitativa de sujetos y también si se distribuyeron las cargas y sus beneficios, o si en cambio se utilizó una población vulnerable ofreciéndoles ventajas y sometiéndolos a coacción, como sucedió en este caso, donde se suponía que eran ventajas como el tratamiento médico, el traslado, las comidas, y en realidad no estaban recibiendo ningún tipo de tratamiento de la enfermedad que se les inoculaba. El tercer principio que surge de este informe es el de no maleficencia, que es lo que Graciela decía, como que se conoce como juramento hipocrático, y que refleja al analizar si se ha ofrecido el tratamiento estándar o se ha dejado de suministrar un tratamiento y se ha dañado a la persona, grupo o comunidad. Como vimos en el caso que comenté recién, a pesar de haber conocido, de haberse descubierto la penicilina, no se les proporcionó tratamiento a las personas que eran sujetas de investigación. Y el cuarto principio, que es la beneficencia, y examina o busca determinar si se persiguió en la investigación el beneficio de los pacientes. En este caso, como comentaba también Mariana, no se buscó ningún beneficio de estas personas, sino que se utilizaba también para fines militares. En Argentina tenemos diferentes normativas que regulan cómo tiene que ser la investigación en seres humanos. El artículo, antes del Código Civil y Comercial, no había una normativa general, más allá de la creación de los comités de ética, que regulara los aspectos que debían contener la investigación, pero sí investigaciones específicas, y quedaba a criterio de las provincias cómo regulaban el tema de investigación en seres humanos. A partir del Código Civil y Comercial se incorpora el artículo 58, que establece como una especie de criterios mínimos que tienen que tener la investigación en seres humanos. Por un lado, señala que se debe escribir claramente el proyecto y el método que se aplicará en un protocolo de investigación, que debe ser realizado por personas con la formación y calificaciones científicas y profesionales apropiadas, que debe contar... Marina, sí. Eso lo tenés, ¿no? ¿En las filminas? Sí, ¿no se ve? No, se ve solo el caso del experimento. No siguieron pasando. ¿El por informe eso Belmont qué pasó? No, solo el caso, el primero. Ahí vuelvo a compartir. Disculpame que te haya interrumpido, pero No, gracias, porque yo no los veo y no veo que se ve. ¿Ahí? Ahora sí, ahora sí.
Bien. Cualquier cosa me dicen porque no los veo nada más que la pantalla. Entonces, ¿esta sería la ley provincial a la que te estás refiriendo? Esto es el Código Civil y Comercial de la Nación. Ah, el código, sí. Primero voy a analizar, o comentar, mejor dicho, un poco la normativa nacional, y después sí voy a hacer hincapié en la normativa de la provincia de Buenos Aires. Bueno, también uno de los requisitos para la investigación es que se debe realizar con personas con formación, como dije anteriormente. Se debe contar con la aprobación previa de un comité acreditado de evaluación de ética en la investigación. Se debe contar con la autorización previa a un organismo público correspondiente, que en el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es el Ministerio de la Salud. Debe estar fundamentado en una cuidadosa comparación de los riesgos y las cargas en relación con los beneficios previsibles que representan para las personas que participan en la investigación y para otras afectadas por el tema que se investiga. Se debe contar con un consentimiento previo, libre, escrito, informado y específico de la persona de la que participa en la investigación, a quien se le deben explicar en términos comprensibles los objetivos y la metodología de la investigación, así como sus riesgos y posibles beneficios, y dicho consentimiento puede ser revocable en cualquier estadio de esta investigación. No debe implicar para el participante riesgos y molestias desproporcionados en relación con los beneficios que se espera obtener en la investigación. Se debe resguardar el derecho a la intimidad de la persona que participa y la confidencialidad de su información personal. Asegurar que la participación de los sujetos no les resulte onerosa y tengan acceso a atención médica en caso de eventos adversos relacionados con la investigación, que debe estar disponible cuando la persona lo requiera. Y se debe asegurar a los participantes de la investigación la disponibilidad y accesibilidad a los tratamientos que la investigación haya demostrado. A su vez, el artículo 259 del Código Civil y Comercial establece expresamente que ninguna persona con discapacidad puede ser sometida a investigación en su salud sin consentimiento libre e informado, por lo cual se le debe garantizar el acceso a apoyos que necesite. Esto en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional, como ustedes saben, y que prevé que nadie será sometido a sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre consentimiento. Obviamente, respecto a cuando se hacen investigaciones en personas con discapacidad mental, tienen que tomarse una serie de requisitos donde, obviamente, si bien debe prevalecer la autonomía de la persona con discapacidad en consonancia con el artículo 12 de la Convención y lo previsto en el Código Civil y Comercial, debe garantizarse que la persona comprenda cabalmente cuáles van a ser las consecuencias y, por ejemplo, se puede utilizar el uso de pictogramas o cualquier otro apoyo que la persona necesite, y siempre respetando su voluntad y cuidando al investigador que no haya un conflicto de intereses entre ese apoyo y la persona con discapacidad que va a ser sujeto de investigación. A su vez, diferentes normativas éticas y regulatorias en nuestro país regulan específicamente qué pasa cuando investigamos con personas en situación de vulnerabilidad, ya sea personas con discapacidad, niños y niñas o adolescentes, o personas pertenecientes a minorías étnicas, o personas embarazadas. Estas diferentes normativas establecen la necesidad de considerar la vulnerabilidad de estos sujetos de estudios de investigación clínica, definiendo qué entienden por población vulnerable y determinando una serie de requisitos extra para garantizar la protección en la participación de las investigaciones. Para no aburrirlo, solamente les voy a mencionar una de ellas, que es la resolución 1480 del 2011 del Ministerio de la Salud de la Nación, que se denomina Guía para Investigaciones con Seres Humanos, y que define a población vulnerable como un grupo de individuos con incapacidad mental o legal para comprender las características de una investigación o para expresar su voluntad, o que por una condición social, cultural, educativa o económica desfavorable
posea mayor susceptibilidad a ser influenciado por la expectativa de recibir un beneficio por participar en la investigación, un incentivo indebido, o a ser víctima de una amenaza de parte de los investigadores u otros en situación de poder, en caso de rehusarse a participar. Coerción. Una investigación en poblaciones vulnerables, como puede implicar una distribución desigual en las cargas y beneficios, deben garantizar los investigadores del Comité de Ética en Investigación que la investigación no podría ser igualmente realizada en personas menos vulnerables, que esta investigación intenta obtener un conocimiento que va a mejorar la atención de enfermedades de este grupo vulnerable, que los participantes de los estudios y otros miembros del mismo grupo tendrán un razonable acceso a los productos que se obtengan de la investigación, que los riesgos asociados a intervenciones o procedimientos de la investigación no sobrepasan a los asociados con exámenes médicos o psicológicos de las rutinas de tales personas. Y en el caso de los ensayos clínicos, se solicita un elemento extra, que es el consentimiento en presencia de un testigo independiente para garantizar que no se dé la coerción respecto al brindar el consentimiento. A su vez es muy interesante que esta normativa hace mención también a la vulnerabilidad cultural, educativa, social y económica, como puede ser el caso que les mencioné de las minorías étnicas o personas analfabetas, subordinadas, refugiadas o indigentes, y requiere protecciones adicionales, como pueden ser que exista un testigo independiente del investigador y de su equipo al momento de brindar el consentimiento informado, y a modo de orientación señalan algunos indicadores que pueden utilizarse para establecer esta necesidad de protección adicional. Porque obviamente que una persona tenga discapacidad es mucho más fácil de considerarla o observar que es vulnerable, pero en estos casos de vulnerabilidad cultural, educativa, social o económica, es más difícil identificarlos, por lo que uno de los criterios para identificar esta condición es que la persona esté desocupada o tenga un trabajo inestable y sea el principal sostén familiar, que no posea vivienda o se ubique en áreas desfavorables, que no tenga cobertura de seguridad social, que sea analfabeta o tenga un estudio primario incompleto, que pertenezca a un pueblo originario o una etnia cuya lengua primaria no sea el español, y su condición de refugiado o desplazado. Cuando se proponga una investigación en poblaciones o comunidades con recursos limitados, los investigadores deben garantizar que la investigación responda a las necesidades de salud y las prioridades de la población o comunidad, y que cualquier beneficio que se genere a partir de la investigación, ya sea un conocimiento o un producto, debe estar disponible para esa comunidad. En cuanto a la normativa provincial, tenemos a la ley 15462, que es del año pasado, del 2023, que establece algunos requisitos para investigar sobre seres humanos, dentro de los que se encuentran el ser justificados en función de parámetros éticos y científicos, hallarse basado en evidencias científicas obtenidas mediante experimentación previa en laboratorio sobre animales u otros métodos científicos, ser evaluadas por comités de ética y de investigación acreditados ante el Ministerio de la Salud de la provincia, establecer una adecuada relación entre riesgos y beneficios, obtener el consentimiento informado del sujeto involucrado en la investigación o de sus representantes legales, en los casos que correspondan, ser informado de manera clara y comprensible de los propósitos y la naturaleza de la investigación, de los riesgos y beneficios del estudio, de la seguridad y seguimiento que se le ofrecerá, del carácter voluntario de la participación y de la negación o retiro del estudio en cualquier momento. Ser conducidas por investigadores responsables, que deberán ser profesionales de la salud, con facultades para el tratamiento de personas y acreditada experiencia en investigación. Poseer una equitativa selección de los participantes, orientada a minimizar los riesgos y aumentar los beneficios. Ser autorizados por la institución de salud en la cual se realice. Ser registrada en el Ministerio de Salud, y se debe resguardar la confidencialidad de las personas que participen en la investigación.
A su vez también hace mención a algunos sectores o grupos de personas vulnerables que participen en la investigación, específicamente en personas con capacidad de gestar o gestantes, y los fetos y los recién nacidos. Establece que no se deben proponer, que las investigaciones que no propongan obtener tratamientos beneficiosos para las personas embarazadas y cuyo propósito sea la búsqueda de conocimiento general sobre el proceso de embarazo, no debe implicar el más mínimo riesgo tanto para la persona gestante como para el embrión feto, que las investigaciones sobre personas embarazadas que entrañen experimentos experimentales, referidos a condiciones mórbidas o derivadas y agravadas por el embarazo, debe representar un tratamiento beneficioso para la persona embarazada y no se debe exponer al embrión o feto a un nivel de riesgo que sea el mínimo, salvo que el procedimiento estuviera justificado con el fin de salvar a la persona embarazada, y que las investigaciones a realizar sobre fetos solo podrán ser autorizadas si los métodos o técnicas a emplear garantizan la seguridad para el feto y para la persona embarazada. A su vez, también regula las investigaciones en personas con discapacidad y en niños, niñas y adolescentes. Respecto a estos últimos, se señala que deben estar precedidos por estudios similares practicados sobre personas mayores de edad, excepto en estudios específicos sobre cuestiones pediátricas, y que en todos los casos se debe establecer o tener especial consideración en la autonomía y capacidad para consentir sobre la participación en la investigación y se debe velar por el interés superior del niño. Y en el caso de las personas con discapacidad, se debe tener en cuenta que estas pueden dar el consentimiento por ellas mismas, como dije, en consonancia con lo previsto en el Código Civil y Comercial y articulados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, previendo el ejercicio de la autonomía posible en cada caso, y con la participación de un apoyo, en caso de que sea necesario, en los términos previstos en el Código Civil. Voy muy rápido, me dice. Y en caso de las personas con discapacidad absoluta, se debe recurrir a quien resulte ser representante legalmente habilitado para ejercer la representación. Y para el caso de personas declaradas por un juez incapaces o con capacidad restringida, este proceso podrá ser realizado por un representante legal. En los casos de las personas que por motivos de salud no puedan decidir sobre sí mismas, no deben ser incluidas en la investigación, a menos que ésta tenga como objetivo promover la salud del grupo representado por el participante potencial, no pueda realizarse en personas capaces de dar su consentimiento informado e implique riesgos y costos mínimos. Para finalizar Sí, esta perdón, parte, Marina. ¿sí? Hay un caso que a veces con un ejemplo es más fácil de entender, ¿no? Bueno, ahí tenés un ejemplo. Si querés, espero a que termine. No, vale. Comentaba. Por ejemplo, la punción de vellosidades coriales. Es una técnica que se hace en la mujer embarazada, que se clava una aguja en el abdomen gestante y se toma material genético de las vellosidades que tiene el mismo material genético que el bebé. Ahora, eso puede irritar y generar un aborto. Es para diagnosticar si hay enfermedades genéticas en ese ser que está creciendo en el útero materno, por si la madre y el padre deciden interrumpir el embarazo. Y si es un chico normal y se pierde el embarazo porque hiciste una técnica invasiva, vamos, es un método que daría para debate, como ejemplo, digo. Entonces, ¿eso está a nivel investigación o está a nivel terapéutico? Se usa, eso se usa. Yo, digamos, cuando estaba embarazada decía, ¿qué hago? ¿Me lo hago o no me lo hago? Y no, si fuera un chico con síndrome de Down, ¿lo voy a tener igual? Sí. Entonces no me hago el estudio. Pero, digamos, es algo que la gente puede Acá elegir hacer en el la embarazo. idea es tratar de distinguir, por eso Marina empezó un poco con el nivel de investigación, lo que sería Sí. práctica clínica y lo que sería investigación. Ahora, por ahí podríamos cuestionar si alguno de los test o alguno de los tratamientos que se ofrecen en la práctica clínica tienen, digamos, han pasado por todos estos filtros que deberían pasar
éticos, sociales y más, o han saltado a nivel comercial, ¿no? Por justamente un interés comercial para, sin resguardar los riesgos que también pasan los medicamentos, ¿no? En muchísimos medicamentos y en muchísimos productos que después se cuestionan justamente, no, bueno, para eso está el ANMAT en la Argentina y bueno, pero muchos de los medicamentos que yo mencioné, la talidomida, creo la clase anterior, ¿no? Que estuvieron años en la esfera comercial cuando ya se había comprobado que justamente producía deformaciones genéticas en el feto, ¿no? Y sin embargo en España tardó 10 años en retirarla del nivel comercial porque, bueno, todavía era de interés para los laboratorios. Los laboratorios no persiguen como interés el bienestar, proteger el bienestar de los pacientes y de la comunidad. Pero ellos financian las investigaciones, por eso tienen el control. Acá me dicen el caso de AstraZeneca, que subieron también. Sí, justamente fue una denuncia que se hizo y que se discutió mucho. Por eso creo que desde el curso pasado yo lo había visto en página 12, creo que salió, y bueno, lo saqué, lo puse como ejemplo, pero, o sea, en la medida, hablamos de genética, genética justamente inauguró la era comercial, ¿no? Las patentes genéticas, la rápida comercialización de los productos que no pasaban las 4 fases de experimentación y ya entraban en el mercado, ¿no? Y es uno de los problemas por los cuales ahora están ustedes como abogados y como ciudadanos familiarizándose con esto del Comité de Ética e Investigación. ¿Por qué? Porque se están creando en todas las universidades, en todas las facultades, en todas las instituciones donde se realiza investigación, y porque ya ven vacuna del dengue, vacuna de COVID, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, cuáles son los riesgos, ¿no? De cada una, porque tenemos la información completa y la capacidad para evaluar esa información. Sí. Pido, eso hubo mucha gente inescrupulosa hablando en contra de la vacuna, cuando la verdad es que el riesgo de complicaciones como la trombosis, como, bueno, todas las complicaciones que puede dar la vacuna son reducidas por la vacuna, son mayores por COVID. Por eso la vacuna demostró aún después ser eficaz, y en las revisiones a nivel mundial de cuál fue la política pública en la pandemia, Argentina es de los que más logró reducir la mortalidad, porque tenemos una excelente política en cuanto a vacunas. Sí, nosotros somos un país que seguimos la práctica de las vacunas. Acá Jessica había planteado el caso de AstraZeneca. ¿Lo querés contar? ¿Lo leíste? ¿Lo tenés fresco? Porque yo no lo tengo fresco en este momento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Hola, lo Jessica. leí. Lo leí hace unos días, así que fresco tengo la situación. Sé Sí. que una persona en Córdoba fue a vacunarse cerca de las 11 de la mañana y a partir de la tarde empezó a tener calambres en los miembros. Primero creo que fue en las piernas y luego en los brazos. Terminó afectándole la movilidad. E inició, bueno, estuvo con problemas, creo que aún hoy no recuperó el 100% de la movilidad, o al momento del artículo, por supuesto, y había iniciado una demanda contra AstraZeneca, que si bien es cierto que parecía ser un caso excepcional o un caso aislado, como de los mínimos, se manifestaron otras particularidades y también se habló, además de otros casos, digamos, con esta misma patología, no sé cómo se denominaría correctamente, y también se registraron casos con trombosis y con otro tipo de efectos secundarios.
Creo que el punto en cuestión, independientemente, y es cierto que AstraZeneca particularmente salvó o aplicó no sé qué cantidad de miles de millones de vacunas, y que pudo acreditar que gracias a eso se salvaron una determinada cantidad de vidas. Creo que lo que está en discusión, más allá digamos, del beneficio que causó, es la debida información que debiéramos haber recibido o la instancia de investigación en la que estaba la vacuna. No es, o sea, no me interesa polemizar en eso. Yo, de hecho, estoy vacunada, tengo AstraZeneca, pero lo que sí creo es que debía, más allá, entiendo la urgencia, entiendo la situación, fue una situación excepcional a nivel mundial, pero creo que esto es para poner sobre, digamos, para poner la lupa en la situación y en cómo se manejan los laboratorios en el tema del desarrollo tanto de los medicamentos como de las vacunas, como lo demás, particularmente. La demanda estaba dirigida a AstraZeneca y al Ministerio de Salud de la Nación en busca del pago del tratamiento de esta persona, que no sé si efectivamente podrá recuperar la movilidad o no, si con un tratamiento se resuelve o no, pero bueno, en el caso particular de esta persona, creo que el riesgo terminó afectándole su calidad de vida, ¿no? ¿Esta es la misma vacuna que se cuestionó en Inglaterra? Sí, hubo una demanda colectiva Sí, en es la Inglaterra. misma AstraZeneca inglesa, sí. Sí, de 51 personas demandaron a AstraZeneca y al Estado por la vacuna. Sí. Que de hecho cuando, por lo menos no sé acá, pero cuando compró Reino Unido la vacuna, celebró un contrato de indemnidad, por lo cual, sí, no sé cómo salió el caso resuelto, pero se condenaría al Reino Unido, no al laboratorio. ¿Ah, sí? Sí. Siempre ganan los laboratorios. Para eso también hacen seguros para pacientes y demás. O sea, tienen destinado un dinero tan grande, tanto para lo que es, ¿cómo se dice? Merchandising o cosas Marketing, así. campaña. Marketing, publicidad. Sí, marketing. Ah, vos decís que la lapicera. Y todo. Sí. Y también invitar a los médicos a viajes y demás para que receten determinados medicamentos y demás. Y también tienen garantizado un dinero para seguro de salud, para juicios, nunca pierden. Nunca pierden porque ya tienen distribuido si hay pérdida de vidas humanas, no importa, porque el negocio ya está garantizado. Ese es el problema con los laboratorios. Bueno, no te interrumpo más, Marina. No pasa nada, gracias por sus aportes. Bueno, en cuanto a los aspectos éticos, espero que se vea la filmina, Santi señala que respecto a las personas vulnerables, si bien respecto a estas personas tienen que ser protegidas, ello no implica necesariamente que no tengan capacidad para enfrentar situaciones complejas y no se debe subestimar su agencia moral. Por lo que en el caso de incluir poblaciones vulnerables en las investigaciones, ella considera que se deben cumplir con estos 3 requisitos, que son la voluntariedad en la participación, la justificación de la inclusión de estos grupos en relación con los riesgos y beneficios esperados, y fundamentar la necesidad de realizar una investigación con estas poblaciones. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase que les mencioné, que es la justicia distributiva. Según Fraser, que es la autora en la cual nos basamos en el programa, señala que la política de la redistribución se centra en injusticias definidas como socioeconómicas que se presumen enraizadas en el contexto político-económico. Ejemplos de estas son la explotación, la marginación y la privación económica. Y para la política de la redistribución, el remedio frente a la injusticia es la reestructuración de la política económica.
Ello puede abarcar ya sea una redistribución de la renta, la organización de la división del trabajo o la transformación de otras estructuras económicas básicas. Para esta segunda parte vamos a analizar los criterios de racionamiento de estos recursos, tanto a nivel micro y meso, y analizar el problema de quién debe decidir y cómo la asignación de estos recursos que son escasos, qué tipo de bienes son los que queremos distribuir, cuáles son los criterios de racionamiento y cuáles son las teorías de justicia distributiva. Como dijimos, la justicia distributiva se puede dividir en 3 niveles de distribución. El nivel macronormativo busca la justificación normativa del derecho a la salud, en contraposición con otras teorías que lo niegan o no lo consideran como un derecho, como por ejemplo pasa con la contraposición del sistema público de acceso igualitario en Argentina del sistema de salud contra el sistema privado que tiene Estados Unidos, y busca políticas preventivas interinstitucionales de tratamiento y de acompañamiento. En un nivel intermedio se discuten temas de asignación de recursos en el sector de la medicina preventiva o de alta tecnología, siendo necesario equilibrar la distribución de una salud para todos, de alta calidad, de contención de costos, y se establecen los criterios de acceso y distribución a la atención de la salud. Como por ejemplo, ¿no?, el tema de la donación de órganos, la pandemia, las vacunas, el tema de la diálisis. Y en un nivel micro es la toma de decisiones al lado de la cama del paciente, requiere apelar a criterios de racionamiento, es cuáles son o cómo se justifican esos principios de racionamiento y cómo se da la relación médico-paciente y las decisiones de los familiares y obras sociales para decidir cómo se sigue el tratamiento o cómo se asignan estos recursos. Entonces, el primer problema que vamos a analizar es quién debe decidir y cómo. Debemos considerar cuáles son los factores que son tomados en cuenta en el momento de decidir a quién se admite y a quién se rechaza, tanto en el momento de la selección de pacientes para su ingreso en la lista de espera para trasplantes, como en el momento final de distribución de los órganos y la selección de sus receptores. ¿Se usa un criterio médico? Para ello, vamos a empezar con un caso que se dio en un comité de ética, donde obviamente por cuestiones de resguardo y confidencialidad no vamos a dar el nombre de la niña. Se trata del caso de María, que era una niña sordomuda, de 11 años de edad, de condición humilde, quien ingresa al hospital por razones de violencia familiar, y en esa revisión se le detecta una falla renal. Aun cuando el tratamiento indicado sería ingresar a dicha paciente a diálisis e inscribirla en la lista de espera para el trasplante renal, los médicos se niegan a derivar la diálisis e inscribirla en lista de espera debido a su doble condición de desventaja natural. Por un lado, ser sordomuda, y de desventaja social, haber nacido en el contexto de una familia carenciada y no contenedora. Por lo que cabe preguntarnos si se justifica éticamente excluir la posibilidad de trasplante a María y si se justificaría acaso la exclusión por razones médicas o por razones sociales. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, como les dije, este caso fue tratado en un comité de ética hospitalario, donde se argumentaron que no existían razones médicas, éticas o sociales que pudieran fundamentar la exclusión de la niña de su derecho a ser inscrita en la lista de espera, dado la necesidad de brindar un tratamiento trasplantológico, y por esto, gracias a la decisión del comité de ética que intervino, la niña fue inscrita en diálisis y en lista de espera para trasplantes, siendo posteriormente trasplantada gracias a dicha intervención.
A mí, disculpa, puedo, antes de seguir analizando, me parece interesante cómo anteriormente te referiste también en ética de investigación a normativas vinculadas a discapacidad. Ahora estamos hablando de un caso de una niña, o sea, una menor, con todo lo que implica derechos de menores, y discapacitada. ¿Puedes volver al caso? Como Sí. para resaltar todos los problemas. Una niña sordomuda de 11 años, condición humilde, que fíjense la razón por la cual ingresa al hospital: violencia familiar, y al mismo tiempo se detecta esa falla renal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, lo indicado que sería tratarla, ¿no? Tratar la falla renal, ingresarla a diálisis, bueno, eso también llevaría también escribirla en lista de espera, pero por todas las condiciones que mencioné anteriormente, los médicos en este caso, que ya tienen muchos años, se niegan a derivarla a diálisis, porque bueno, ¿para qué? Si total viven en un contexto violento, en un contexto social desfavorable, si se hace el trasplante, bueno, no van a estar garantizadas las condiciones inmunológicas, no tiene baño, no tiene esto, no, perderíamos el órgano, no. ¿Para qué vamos a desperdiciar un órgano escaso en una niña sordomuda de 11 años de edad? Perdón, Graciela, sí, pero es la lógica Mengele de la medicina esa. Es otra atrocidad, porque, a ver, ¿qué hacen? ¿Reproducen la violencia de los padres negándole el acceso a la salud? La chica ya es sordomuda, además tiene que tener una insuficiencia renal, digamos. Imagínate además una familia violenta y humilde, ¿cuánto iba a cumplir con la diálisis? Si vos la trasplantás, ya está, no tiene que ir más a diálisis. Es como bueno, está sufriendo, sufrió un poquito más, vamos a darle el órgano a otro que no está sufriendo tanto como vos. Es loquísimo, ¿no? ¿A qué llega el cerebro humano? Terrible. Y en este caso, la justificación era médica, ¿no? ¿Para qué vamos a escribirlo en lista de espera? Bueno, vamos a poner que por razones médicas, entonces, psicosociales, o sea, se sirve de los informes para rechazar la inscripción en la lista de espera, y entonces directamente no inscribirla. ¿Se justificaría por razones médicas o por razones sociales la exclusión? ¿Qué piensan? ¿Estamos con la misma gente del otro día? Sí. Perdón, yo sí. tengo una inquietud, porque yo de esto que leemos no veo una desventaja médica. O sea, ¿cuál sería el criterio de desventaja médica? Pues si me decís, la desventaja médica sería que probablemente no recepte bien el órgano, que el trasplante le genere un perjuicio mayor, pudiera entender eso como una desventaja médica, pero el hecho de que sea sordomuda, ¿en qué grado de afección o en qué parte de una razón médica pudiera ser? Eso es lo primero que me llama la atención. ¿Cuál es el parámetro médico para definir si corresponde o no corresponde un trasplante? A mí me parece que en este caso, perdón, por ahí hacía falta una internación prolongada para garantizar el tratamiento con corticoide y que no rechace el injerto, para ver que la herida no se infecte. Y bueno, muchas veces hay pocas camas en los hospitales y a veces hay que derivar los pacientes, pero esto no resiste análisis, honestamente no, o sea,
me parece que es una cierta cuestión medio nazi que tenían estos médicos. No encuentro otra explicación. Bueno, justamente lo que estamos tratando de evidenciar, que muchas veces pasan por razones médicas, razones que son, o sea, en vez de hablar de utilitarismo médico, deberíamos hablar de utilitarismo social, ¿sí? El juicio que supone el médico para excluir a esta paciente de la lista de espera no se fundamenta, como bien dijiste, Natalia, creo que sos, en razones médicas. No puede fundamentarse en razones médicas. Si quieren, hay por ahí un artículo sobre el tema en la bibliografía ampliatoria. Y creo que tienen el apunte, ¿no? Sí, tienen el apunte. Bueno, y justamente hay que empezar a visibilizar como así en ética de investigación se habla de grupos vulnerables, como si fueran grupos vulnerables fijos, por ser discapacitado, por ser de comunidad indígena, por ser afro, soy vulnerable. No, no necesariamente. Depende si sufro o no una relación de poder que me genera esa situación de vulnerabilidad. O sea, no hay ninguna condición fija que te dé esa vulnerabilidad. Depende de la relación de poder en que me encuentre, ¿sí? Y justamente por eso yo critico esa concepción fija, cosificante de vulnerabilidad y hablo, bueno, esta clasificación ya es de por sí genera una vulnerabilidad programática interseccional. ¿Qué quiere decir? Una vulnerabilidad que hace que todas las personas que se combinen la cuestión del género, de la raza, de la diversidad funcional en este caso, de la edad, del factor geopolítico y demás, da por consecuencia un estado en que se genere esa exclusión. Equidad es darle más al que más necesita. Acá estamos tratando de analizar cómo define la equidad desde una concepción distributiva de justicia. Entonces, después va a haber Marina, todos los autores, hay muchas posturas para definir esta concepción distributiva de justicia. Por supuesto que es atroz inhumano, pero ya vemos los casos atroces inhumanos que han existido en investigación en seres humanos y también que existen diariamente en salud cuando se niega la atención a una persona, a un chiquito que se muere si no se le da la atención en la salud. Cuando se le niega a esa madre la posibilidad de dar, ¿por qué no es residente? Por ejemplo, ¿no? Porque no tiene un seguro social. Nosotros venimos de un país, miren que estoy hablando en pasado ya, una tradición igualitaria de defensa del derecho a la salud muy grande, pero sin embargo y los médicos, doy fe, sobre todo los médicos de niños, que dejan la vida por salvar a los chicos, y que es impresionante cómo luchan y pelean contra esa enfermedad, como hay un montón de chiquitos con fibrosis quística, con un montón de problemas combinados con otras situaciones, de lugares muy humildes y que le dan todo. Pero también existen casos en algunos hospitales y para casos que se creen cuestiones de privilegio, como alta tecnología, como trasplantes, o como el trasplante hace muchos años, ¿no? Porque ahora el trasplante renal, por ejemplo, bueno, es más barato el trasplante que la diálisis, ¿no? Entonces hay que invertir en trasplante. Pero bueno, y lo que estamos tratando de mostrar es qué juicios, qué valores
justamente se entremezclan o se enmascaran detrás de lo que se sostiene bajo la imagen de la autoridad médica, ¿no? Yo sé que esta chica no va a poder sobrevivir al... Bueno, vamos a ver un poquito más del caso. Y ahora sí te dejo a vos, Marina. Bueno, como decía Graciela, existen problemas discriminatorios comunes en la selección de pacientes en la lista de espera y se han denunciado problemas de exclusión y discriminación en el acceso al trasplante. Esto ha motivado la reflexión de algunos autores hasta el punto de preguntarse si los trasplantes de órganos están limitados a un grupo de élite de bajo riesgo, que sean jóvenes, blancos, productivos, libres de cualquier condición de morbilidad. Entonces, los valores científicos del médico, dado frente al paciente, como mencionaba Graciela recién, no serían estrictamente valores puros u objetivos. Por lo que cabe preguntarnos, ¿quién debe determinar los criterios de selección a través de los cuales se realiza esta selección? ¿Es el médico presentado como el experto, la persona indicada para distribuir bienes escasos? ¿Deben constituirse comisiones interdisciplinarias para determinar cómo distribuir estos bienes públicos a través de criterios que también sean públicos? Y para esto también existen los comités de ética. Como mencionamos en la clase pasada, se dividen en hospitalarios y de investigación. Los de investigación buscan la protección al sujeto de investigación, tienen poder de veto, tienen que tener formación en investigación. En este caso, los comités de investigación analizaban los consentimientos informados para las vacunas en la época del COVID y analizan los diferentes protocolos. Por su parte, los comités hospitalarios, que fue los que intervino en el caso de María, tienen carácter consultivo, analizan diferentes dilemas éticos, como puede ser la prolongación artificial de la vida, el tema del trasplante de órganos, la salud mental, entre otros. Tienen una función educativa y consultiva, tienen que ser interdisciplinarios y abiertos a la comunidad. Por ejemplo, el artículo 2 de la ley 24.742 establece que estos comités hospitalarios tienen que estar integrados por médicos, personal paramédico, abogados, filósofos, profesionales de la ciencia de la conducta humana, que podrán pertenecer o no a la dotación del establecimiento de salud, y han establecido, por ejemplo, el protocolo de la última cama, que lo vamos a ver más en un ratito, que establecía cómo se distribuía, cómo se aplicaba el criterio de razonamiento de las camas en los hospitales en la época de la pandemia, y el protocolo de cuidados paliativos. A nivel provincial, también está regulado los comités de ética de investigación a través de la ley 15.462 que les mencioné anteriormente, y prevé que esté integrado por miembros profesionales formados en investigación, que no pertenezcan a la institución, miembros profesionales formados en investigación en salud, legos aptos para velar por la garantía de los derechos de los grupos de personas que participan en la investigación, pero que sean idóneos, dicen, para conocer razonablemente los riesgos y beneficios, y también los abogados u otros profesionales interdisciplinarios con títulos acordes con la naturaleza de la investigación. Tienen como funciones asesorar a la responsable institución de salud sobre la decisión de autorizar investigaciones, sobre la base del protocolo de investigación y la supervisión directa, asistir al equipo de investigación, de controlar la aplicación de la ley y su reglamentación, y de realizar actividades de docencia en ética de investigación y aspectos científicos. Por lo que cabe señalar como primera reflexión del caso analizado, que no se constituye exclusivamente en un problema médico o un problema económico de distribución de recursos sanitarios o en un problema político de toma de decisiones sobre quién se beneficia con un determinado bien, que ante una situación de escasez reconocemos la importancia de establecer criterios públicos que sean conocidos por todos y antemano, con
fundamento ético, y recomendamos la conformación de comités de ética hospitalarios, guardias éticas, que tengan principios públicos y transparentes en la fundamentación de criterios y no se deje tomar en soledad la decisión del médico de la selección de quién vive y quién muere. Marina, ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Ahí está. Sí, era para avisar. Porque no quería que pase el tema. ¿Es vinculante lo que decide el comité ético? O sea, Los de los médicos deben hospitalarios ajustarse. no. Perdón, te escucho. No, digo, ¿es vinculante lo que decide el comité? No, los que deciden los comités de ética hospitalarios no. Los que deciden los comités de ética de investigación sí, deberían ser vinculantes porque pueden, como tienen poder de veto, pueden rechazar el protocolo o una investigación. Claro. A mí me parece importante aclarar en este punto que en realidad este debate sobre, por ejemplo, el tema de los criterios de distribución de órganos, que creo que no los presentaste, ¿no? Los criterios, ¿o los vas a presentar después? Sí. Bueno, en realidad son tomados por comisiones, pero como sería la Comisión Nacional, compuesta por las distintas provincias, pero a nivel de Cucaiba, Incucay y demás, que tienen que ser comisiones interdisciplinarias, y a la vez que los criterios de distribución de órganos y los criterios de ingreso en lista de espera han ser revisados continuamente, porque al ser justamente ese tipo de bienes con escasez absoluta o relativa, entonces siempre hay alguien que se va a perjudicar en la distribución de ese bien. Siempre hay alguien que, bueno, que desgraciadamente va a perder en esta distribución de un bien escaso. Entonces, quería aclarar, acá los perros se han puesto de acuerdo en ladrar todos al mismo tiempo, así que me está resultando difícil, pero bueno, quería aclarar que hay distintos niveles de comisiones a las que nos estamos refiriendo para que no se mezclen, y que el Comité de Ética de Investigación tiene poder de veto, el Comité de Ética Hospitalario tiene solo una función consultiva. Por eso, los criterios no se pueden tomar en un Comité de Ética Hospitalario. En el Comité de Ética Hospitalario lo que se discute es el caso, ¿sí? Pero no se discuten los criterios, sino son comisiones éticas que se conforman en distintos niveles para un problema específico. Nada más. Si tienen alguna duda más, me van cortando. Pues no los veo, como estoy compartiendo pantalla, no los veo y tampoco veo el chat. Así que me interrumpen cuando quieran. Y ahora vamos a analizar qué tipo de bienes son los que queremos distribuir. Como dijimos ya en varias oportunidades de esta clase, son bienes escasos. Y según Elster, que un bien sea escaso, como saben, significa que no hay suficiente como para satisfacer a todos los individuos. Existen diferentes tipos de escasez. Por un lado, la natural fuerte, que surge cuando no hay nada que alguien pueda hacer para aumentar la oferta. La escasez natural débil, que surge cuando no hay nada que alguien pueda hacer para aumentar la oferta al punto de satisfacer a todos. La escasez cuasi natural, que surge cuando la oferta podría incrementarse posiblemente hasta el punto de saciedad, solo mediante las acciones voluntarias de los ciudadanos. Y la escasez artificial, que aparece cuando el gobierno podría, si así lo decidiera, poner a disponibilidad de todos un beneficio al nivel de saciedad. Ahora, como decía Graciela, voy a mencionar algunos de los criterios de racionamiento. Existen diferentes criterios de racionamiento, algunos principios que no hacen referencia a las propiedades de los receptores, como son el principio igualitario, el principio de igualdad absoluta, que propone igual tratamiento a pacientes en situaciones semejantes, el de igualdad de desvío, que se considera a partir de una línea base,
El sorteo, que selecciona al azar, evita el desperdicio del bien y la corrupción en la distribución. El de rotación, turnos de acuerdo a un orden predeterminado, como es el sistema Calecita, y otros principios que hacen referencia a la propiedad de los receptores, que son la edad a través del establecimiento de límites inferiores o superiores de edad, el de género a través de un sistema de cupos, el principio de contribución, que se refiere al comportamiento de la persona en el pasado. Por ejemplo, si fuera una persona fumadora, se le daría menos prioridad en, por ejemplo, un trasplante de pulmón. El estatus étnico, como por ejemplo a través de el establecimiento de cupos de minorías raciales, el de inclinación sexual, el de características físicas relacionado con las personas con discapacidad, por ejemplo, el de las características mentales, la situación social, ya sea de residencia, situación familiar, religiosa o laboral, y todas estas propiedades son tomadas en cuenta, ya sea explícita o implícitamente, como vimos en el caso de María respecto a la situación social y de características físicas, para incluir a los pacientes en la lista de trasplantes. También existen otros criterios de razonamiento que son centrados en otras propiedades, como las necesidades, atender primero al paciente más crítico, en el bienestar individual, que es para centrarnos en el bienestar del paciente, en el bienestar social, que buscamos el bienestar general y no individual, en la eficiencia, centrarnos en la mejor utilización del bien y el mejor resultado, y los principios relacionados con el tiempo. El lista de espera, que es el de orden de inscripción en el trasplante, que es uno de los que rige en nuestro país. El hacer cola, el primero que llega es el primero que se atiende. Y el de antigüedad, que supone un criterio de merecimiento. Entonces, ¿son criterios de utilidad médica estos criterios de razonamiento? Cabe señalar que en dicho proceso intervienen consideraciones como puede ser la evaluación de la conducta del paciente frente a la autoridad, sus antecedentes de comportamiento irresponsable, como les mencionaba, el caso, no sé, de fumar, de tomar alcohol, y consideraciones sociales teniendo en cuenta su inteligencia, su estatus, si está casado, si tiene familia, es independiente, si tiene educación y empleo, que demuestran su potencial productivo para la reinserción en la sociedad, etc. Todos estos criterios constituyen los denominados criterios médicos de utilidad social, a través de los cuales los médicos seleccionan objetivamente a los pacientes que tendrán la posibilidad de acceder a un trasplante. Si estos criterios fueran sometidos al debate público, difícilmente podría el médico justificar en su ciencia las razones de exclusión de pacientes, como vimos en el caso de María, debido a que muchas veces las razones se basan en consideraciones sobre el valor social del paciente y cuál es el valor de su vida para la sociedad. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta para seleccionar en el caso de órganos escasos? A estos criterios de exclusión, con bases claramente psicosociales y por lo tanto no médicos, se agregarían los hábitos o antecedentes de salud, como el alcoholismo, tabaquismo, la edad, sus posibilidades de longevidad, etc. También son considerados como criterios de exclusión la falta de ciudadanía y cobertura social, de modo que las desventajas económicas, como el haber nacido en un país pobre o en una familia pobre, pueden constituirse en ese factor médico determinante para la negación del trasplante. Claro que ninguna de estas personas sería excluida de su potencial condición de donantes, es decir, se los excluye de la lista para poder recibir un órgano, pero sin embargo sí se consideran que ellos pueden ser donantes de órganos. En Argentina, como mencionamos en un principio, el ingreso a la lista de espera está fuertemente determinado por el paternalismo aún vigente y el médico tratante si individualmente se acepta en función de sus valores al paciente para ser trasplantado e incluido en esa lista. A su vez, como mencionamos, también hay criterios en cuanto a la nacionalidad. En el caso de nuestro país, el año pasado se dictó una resolución del INCUCAI
que establece que en la inscripción de ciudadanos extranjeros en la lista de espera para la asignación de órganos y tejidos provenientes de donantes fallecidos, solo podrá efectuarse previa acreditación de la admisión otorgada por la Dirección Nacional de Migraciones como residente permanente, y que toda situación de excepción a lo dispuesto en la presente norma debe ser fundada en razones sanitarias y resuelta por el directorio del INCUCAI. Y también establece como requisito que esa persona que sea residente no esté inscripta en la lista del trasplante de órganos de su país de origen. Entonces, de esta primera parte podemos concluir que el paciente no se presenta como un actor autónomo en el marco de un proceso de decisiones que debieran ser públicas, que el médico sigue siendo el actor principal en la toma de decisiones para trasplantar, ya que es el experto que maneja la información y las variables que se consideran en la asignación de bienes, pero que, como vimos con el caso de María, con frecuencia los valores que intervienen como supuestos en los criterios de selección de pacientes en la lista de espera muchas veces no constituyen solo valores médicos, sí, ya que se centrarían en la maximización de la utilización del órgano y la eficacia del trasplante, tratándose entonces de valores sociales, de la estabilidad psicológica del paciente y su familia, su edad, su expectativa de vida, entre otros factores, como podemos mencionar el poder de los medios de comunicación. De esta manera existe un salto ilegítimo en la justificación de la aplicación de parámetros de utilidad social, escondidos bajo los parámetros de utilidad médica, debido a que los segundos suponen los primeros. Otra de las reflexiones que podemos hacer es que las consideraciones acerca de la utilidad o eficiencia no necesariamente atenderían contra la equidad, pero sí lo hacen cuando estos se evalúan en forma aislada y sin consideración con otras variables, como por ejemplo el lugar en la lista de espera. El problema mayor de la inequidad se encuentra en el proceso de admisión de pacientes en esa lista, en la cual se continúan excluyendo a pacientes por motivos psicosociales. Por ello, es necesario formular políticas compensatorias que beneficien a ese individuo con una historia de mala suerte. También es fundamental promover el principio de regionalización, que es un principio universalmente aceptado, a través del cual se condicionan mutuamente el proceso de procuración y el proceso de implante. Se recomienda la utilización de criterios de asignación de órganos multifactoriales, ya que consideran en forma equilibrada variables médicas y sociales, que existe la necesidad de criticar y revisar, como decía Graciela, periódicamente los procesos de admisión y los criterios de asignación de órganos en forma pública y dando participación a toda la comunidad, y que los expertos médicos no son las personas adecuadas para seleccionar y establecer criterios de asignación de bienes escasos públicos en soledad, como son los órganos. También se debe fortalecer la participación de los comités de ética, que deben ser representativos y pluralistas. Para ello, la justicia epistémica, que la vamos a ver en la última clase, es central, que se basa fundamentalmente en reconocer el discurso del otro como válido, sin prejuicios, y como que también es muy importante reconocer el derecho a la salud desde una perspectiva cultural, y que la justicia no se reduce a la distribución de recursos y demanda de ampliación del reconocimiento de los derechos. Y a su vez, que la educación de los derechos de los pacientes constituye una herramienta fundamental para incentivar la participación de los mismos en las decisiones sobre la distribución de los bienes públicos y su participación en los comités de ética. Otro de los procesos de racionamiento es el triaje, que según la RAI significa seleccionar, escoger o clasificar, que establece un protocolo de selección de prioridades para la intervención, y es un proceso que permite la gestión del riesgo clínico para poder establecer adecuadamente y con seguridad el flujo de pacientes
cuando la demanda y las necesidades clínicas superan los recursos, como por ejemplo el caso de la utilización de camas que comentaba Mariana. Muchas veces hemos ido a las clínicas en urgencia y hemos visto este recuadro de color que clasifica el triaje de acuerdo al nivel de urgencia, al tipo de urgencia, y nos da una prioridad del tiempo de espera respecto de su diagnóstico, del diagnóstico que tengamos o los síntomas que tengamos. En la provincia de Buenos Aires existe la ley 14.948 que regula el triaje, que lo define como la función de clasificar a los pacientes en base a la severidad por relevamiento de signos y síntomas, y tiene como ámbito de aplicación tanto los establecimientos públicos como privados de salud, y se encuentra dentro de los establecimientos sanitarios próximos a la sala de urgencia médica. Esta clasificación establece que se adoptará según prioridades a través de esta implementación, que tiene por objeto recabar en forma rápida y eficiente la información más importante sobre el paciente que asiste a la sala de urgencia médica, facilitando su evaluación, tratamiento y posterior traslado, y se divide en 5 categorías, como vimos en la filmina anterior, según el estado de severidad, incluyendo de estados críticos a situaciones menos urgentes, o se puede cambiar según lo que disponga el órgano en su reglamentación. Un ejemplo es que tengo un paciente que, sin discriminarlo por edad, por condición social, ni motivo de género, lamentablemente su cuadro clínico es irreversible. En ese caso, sabemos que ese paciente no debería ingresar a terapia, que lo más adecuado sería pasarlo a una atención clínica de otro nivel para tener una terapia de confort y no necesariamente aquella que es asignada a las personas cuando tienen un cuadro de reversibilidad. Eso es básicamente el esquema de triaje. Sí, el tema es que, perdón que interrumpa, pero muchas veces eso tiene que estar hablado con la familia. Cuando hay un paciente oncológico, suelen firmar la falta de agresión, digamos, no practicar técnicas invasivas, que si el paciente hace un paro, no haga RCP, pero muchas veces la familia no está preparada para afrontar la muerte y aunque el paciente tenga una enfermedad irreversible, quieren que vos hagas todo lo necesario. Entonces ahí es muy importante poder hablar con la familia, con la comunidad que lo trae, para poder determinar la no agresión, porque tiene una enfermedad que lo que vas a hacer, si lo reanimas, es prolongarle el sufrimiento. Y finalmente, si no se muere ahora, se va a morir mañana, pero siguió sufriendo. Entonces, ahí es la importancia de encontrarse con el otro, ¿no? En estas cuestiones. Nada, quería decir eso porque a veces es muy importante qué es lo que decidió la familia respecto a las prácticas que tiene que recibir esa persona que tiene una enfermedad terminal. Sí, Mariana, por ahí Marina no comentó que estaba hablando en realidad del protocolo de la última cama. Esto estaba en función del protocolo de la última cama. Perfecto, perdón. Donde no había posibilidad de familia, de hablar, pero justamente eso generó un montón de problemas, ¿no? Claro. Porque se plantearon la necesidad de cuidados paliativos, ¿no? No estábamos preparados para eso. La necesidad de conocer la última voluntad de cada uno, que en realidad no lo tiene que decidir la familia, sino cada uno de nosotros la tiene que anticipar, ¿sí? Sí. Las decisiones anticipadas, ¿no? Expresar, claro, nadie quiere pensar en su propia muerte, no, yo me voy a morir pero dentro de 100.000 años, no voy a pensar ahora. Pero sin embargo, con el COVID se murieron gente joven, gente grande, gente que ingresaba y por ahí no la veíamos más. Y era terrible. Y los médicos tenían que tomar una decisión, ¿no? Por el tema de la escasez de camas, la escasez de recursos, y ahí se armaron las guardias éticas hospitalarias, y ahí empezaron a darle la importancia, ¿por qué no tenemos comités de ética?
hospitalario, por qué no tenemos un protocolo, y hay que prevenir, ¿no? Y anticipar todos estos problemas porque van a ir repitiéndose cada vez más a nivel ambiental, a nivel salud, todo esto del cambio climático que lo vivimos continuamente, va a generar sequía, va a generar inundaciones, virus, nuevas enfermedades. No lo vamos a poder, pero sí lo tenemos que estar organizados como sociedad. Y en realidad no estamos preparados porque no hablamos de la muerte es un tabú, no hablamos de la posibilidad de tomar decisiones anticipadas, Silvina se tiene que retirar, estamos todos igual, estamos todos ahí, nos vamos a las 7, un ratito más. Pero justamente el racionamiento, los cuidados paliativos, son temas éticos, son temas que no son temas exclusivamente médicos, porque son decisiones sociales, sí, que las tenemos que tomar en sociedad. Entonces, es por eso que se complica y como así en el caso del trasplante de órganos, veíamos que, bueno, había que estar haciendo como calecita o teniendo criterios multifactoriales o a veces compensando con algunos criterios o a veces haciendo sorteos porque nunca vamos, o sea, si dejamos siempre un mismo criterio, siempre vamos a beneficiar al mismo grupo y perjudicar a los otros. Entonces tenemos que estar siempre transformando, cambiando criterios, pero desde ya no excluir por prejuicios, ¿sí? Por prejuicios sociales, ¿no? Por cuestiones que tengan que ver con el capacitismo, con el patriarcalismo, con el racismo, con el cisnormativismo, ¿no? Con todas estas cosas que estamos tratando de mostrar. Y en el caso de lo que vos decías, sí, los cuidados paliativos, decidir uno, ¿no? ¿Quién decide? ¿La familia, el médico o uno? Y deberíamos decidir cada uno de nosotros. Luego, contarle a nuestra familia para que sepan, o escribirlo. Y ahí tampoco es tan fácil, porque muchas veces la tecnología cambia tan rápido que tenemos que estar muy informados continuamente y rever nuestra propia decisión para saber si decidimos bien o no. Porque por ahí dijimos que no queríamos un tratamiento que después pasó a ser un tratamiento ya no tan invasivo. Tan invasivo, tan dañino, ¿no? Es impresionante cómo avanza. El otro día leía justamente en temas de fibrosis quística, que ahora las drogas genéticas o lo que se hace, que incluso se hace acá a nivel nacional, que eso es fundamental, producción nacional de medicamentos, ¿no? Para evitar esta comercialización de los laboratorios, que incluso se exporta a Inglaterra, ahí le hicieron genial, ¿no? Porque Inglaterra compra acá porque le sale más barato. De Verpia, a ver, debería haber más políticas públicas a favor de recabar órganos para trasplante, requiere sostener al paciente respirando en camas de UTI. Sí, claro, sí, no políticas públicas. Solo distribuir un recurso escaso, sino aumentar la cantidad de órganos para trasplantar. No, sí, las dos políticas, la donación y el trasplante, tienen que estar de la mano porque no hay trasplante sin donación. Sí. Así que eso desde ya. Pero bueno, ahora... Recién, no sabía yo que ya se producía, porque es un canal de cloro que no funciona en la enfermedad poliquística, no sabía que se había resuelto, y más con un medicamento que se produce acá. Sí, buenísimo. Sí, porque yo justamente había hecho un artículo que lo estaba actualizando sobre la responsabilidad del equipo interdisciplinario en los pacientes
de fibrosis quística y demás, y ahora, por los problemas de adhesión al tratamiento, y ahora no hay ningún problema de adhesión, porque si vos te tratás desde el inicio, el efecto es que pasas a tomar un medicamento y ser una persona sin problemas. Entonces la adhesión es absoluta y ya no hubo ningún tipo de problema, así que el trabajo quedó en la nada. Y contentísima con todo lo que me estaban contando de que se hacía acá y demás. Entonces hay mucho que se puede hacer. Y no es todo como se presenta, porque recién Marina decía, se restringe con una nueva resolución la posibilidad de que no se inscriba en lista de espera quien no sea residente. Bueno, esto está dirigido a excluir migrantes. Y también ahí hay mucha xenofobia, porque en realidad el migrante que se le culpa de recargar el sistema de salud y en realidad el porcentaje de migrantes que se atienden en salud pública es mínimo. Entonces, siempre está infundado, está recargado en base a esto que decía recién, a prejuicios, a xenofobia, a racismo, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es generar una exclusión del migrante, ¿sí? Con eso no solucionamos nada, porque nosotros tenemos un sistema de Mercosur, ¿no? De integración latinoamericana, donde después sí recibimos órganos de otros países. Pero excluimos al migrante y ¿qué solucionamos económicamente? Nada. Políticamente, vamos para atrás. Bien, seguimos. Yo no voy a preguntar por los alumnos, así que seguimos. Bueno, ahora voy a comentar la aplicación de los principios de racionamiento de personas con discapacidad que se dio en la pandemia, sobre todo en países como de Europa, como España, a través de los criterios DALIS y QUALIS, que ayudan a dirimir cómo se asignaban esos recursos a pacientes con COVID. Esos criterios asignaban un puntaje de acuerdo a las diferentes acciones o funciones que pudiera desempeñar la persona. Donde, obviamente, el porcentaje de los funcionamientos de las personas con discapacidad tenía un número, un porcentaje muy bajo, que estaba casi asignado a lo mismo que la muerte. Entonces se puede observar que estas categorías están implícitamente constituidas por prejuicios identitarios negativos, comprendidos bajo la perspectiva estándar de que la calidad de vida de las personas con discapacidad o discapacidad funcional tiene una calidad de vida menor o inferior al resto de la población, lo cual produce efectos performativos tanto en las personas que son categorizadas bajo dicha clasificación como en aquellas con las cuales interaccionan socialmente y genera a través de la naturalización y normalización de los estereotipos un imperativo social llamado capacidad corporal obligatoria, que entiende al cuerpo como una máquina con funciones que determinan aquello que será entendido como natural. Muy propio, ¿no? del modelo médico que estuvo durante mucho tiempo imperante y que hoy coexiste con el modelo social en nuestro país. Entonces, la perspectiva estándar de la discapacidad es falaz porque carece de evidencia empírica en sus conexiones con el dolor y la enfermedad son contingentes y en muchos casos evitables o remediables. La aplicación de las DALIS y QUALIS como criterios de decisión de triaje no son éticamente permisibles, ya que se evidencia a partir del concepto de justicia estructural, entendido como explotación sistemática sobre un grupo social determinado, cuando la perspectiva estándar de la discapacidad sirve como justificación oculta para excluir el acceso de recursos sanitarios
o a las personas con diversidad funcional, y se retroalimentan injusticias estructurales que reiteran y se sistematizan, las consecuencias que sufre este grupo social. Como se puede ver, también es propio del modelo capitalista consumeril que busca que la persona sea productiva y tenga que aportar a la sociedad, por lo cual en la pandemia se le negaba estos recursos, vacunas y demás, a respiradores a las personas con discapacidad. Y ahora, como decía Graciela, vamos a analizar el protocolo de razonamiento de la última cama, que se aplicó durante la pandemia y que buscaba, como principio, el mayor beneficio posible para el paciente en base a la evidencia científica. Es decir, que se debía asignar el recurso según lo que sea necesario para aliviar el padecimiento del paciente. También buscaba promover el respeto igualitario frente a las mismas condiciones clínicas, no discriminando por ningún motivo, la transparencia, ya que es importante en la información y en las decisiones, y toda decisión que se tomaba sobre un paciente tenía que estar consensuada y trabajada, como decía Mariana, con los familiares. Y también buscaba la razonabilidad en el sentido que debe haber un fundamento ético para la toma de decisiones y un criterio de solidaridad, justicia y deber de cuidado. Las decisiones de no recibir a una persona en unidades de cuidados intensivos debía ser tomada por al menos 2 profesionales médicos y debía ser revisada para asegurar que era lo apropiado, buscando que la decisión nunca se tome en soledad. Por lo que las decisiones de las y los responsables tomen en relación al acceso a unidades de cuidados intensivos debían ser respetadas y apoyadas por todo el equipo de salud, y dichas personas también deberían recibir el apoyo necesario para tales decisiones con relación a la preservación de su propia salud. Por ejemplo, los médicos deberían recibir contención psicológica durante la atención y este tipo de toma de decisiones. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí, sí. Es que yo no tengo noticias. Yo estuve atendiendo en la pandemia, de hecho me contagié de COVID en pandemia y tuve que estar internada con una neumonía bilateral, pero yo sé que en España tenían que elegir, porque es un sistema de salud que está desactualizado, tuvieron que elegir qué paciente dejar en las camas de terapia porque no tenían. Pero acá se ampliaron las camas de terapia. De acuerdo al avance de la pandemia, se abrieron hospitales nuevos que no estaban abiertos con camas de terapia intensiva, y hasta donde yo tengo conocimiento no hubo necesidad de aplicar protocolo de última cama. Este protocolo es de Neuquén, la provincia de Neuquén. Claro, hay que ver, claro, yo estoy en Capital, no sé si en Neuquén tuvieron que aplicar ese protocolo. Claro, está bien. De todas maneras, está bien lo que decís, porque en general no hubo necesidad de aplicarlo, pero había que tenerlo por casos, porque no se sabía, en algunos casos hubo situaciones límites cuando no se podían derivar, ¿no? Y el tema es que, bueno, cuando se quiere armar un protocolo y no se hace, digamos, con un equipo interdisciplinario, con tiempo, con un análisis, con experiencia, se repite lo que hay en otros lados, ¿sí? Se extrapola, ¿no? Y por ahí la diversidad que hay en nuestra región no es la de otros lados. De cualquier manera, en España tuvieron un problema porque usaron la edad como criterio de exclusión. Y eso fue muy criticado también. Así que, bueno, todos estos temas que estamos hablando, de los problemas con la comunidad de discapacitados, que, bueno, salían perdiendo en el protocolo, ¿no? En el puntaje que se les daba, de acuerdo a esos criterios de equality, de calidad de vida, de acuerdo a lo que evaluaban esos criterios,
muestra que, bueno, que es necesario ampliar y replantear algunos conceptos porque seguimos actuando con prejuicios normalizadores. Eso que hablábamos en la clase anterior, ¿sí? Entonces, no tenemos en cuenta el género, no tenemos en cuenta la diversidad funcional, no tenemos en cuenta cuestiones bueno, justamente de condiciones sociales diversas, de factores geopolíticos, del entrecruzamiento entre el género, la raza, etnia, ¿no? Cómo puede generar racismo, xenofobia. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta, porque si no, se enmascaran bajo la objetividad, la neutralidad, la universalidad de el guardapolvo blanco, del científico, del que tiene el criterio normalizador, ¿no? Y clasificador, bueno, prejuicios que apuntan a cuestiones referentes a supuestos de criterios de utilidad social que apuntan a una productividad dentro de un modelo capitalista y que excluye muchos ciudadanos, ¿no? Esa ciudadanía diferenciada de la que vamos a hablar también la próxima clase y la otra, ¿no? Bien, Marina. Entonces, este protocolo establecía diferentes preguntas que se debía hacer el médico que tomaba la decisión, como, por ejemplo, si el paciente reunía los criterios clínicos normales para acceder a el recurso, como podían ser las unidades de cuidados intensivos. Si la respuesta era no, la persona se le negaba a la persona el acceso al recurso. Si era así, se preguntaba si había otros pacientes en iguales condiciones clínicas para el mismo recurso escaso. Y así diferentes tipos de preguntas. Si se le podía brindar terapia alternativa, si podían ser diferidos sin que esto signifique mayor daño, entre otras preguntas. Y así se determinaba si se accedía o no a esa asignación de recurso. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se tienen en cuenta? En primer lugar, se debe basarse en principios éticos de dignidad y respeto de los derechos humanos de los pacientes, tales como la reversibilidad del cuadro. Si a un paciente en situación irreversible se le ingresa a una terapia, lejos de darle un bien, se le deteriora la calidad de vida como resultado negativo. Y también la gravedad del cuadro y ver, como decíamos antes, si hay directivas anticipadas de los pacientes. ¿Por qué son estos criterios de razonamiento son universales? Elster ofrece 4 explicaciones. Por un lado, las normas profesionales, por otro lado, la cultura, por otro lado, el reglamento político y la competencia. En cuanto a las normas profesionales, siempre se atiende al más enfermo, al que tenga más urgencia. Y si bien hay diferencias en lo tendiente a la cultura y el reglamento político del sistema de salud, estas decisiones estarán condicionadas a su vez por la opinión pública y por el accionar de los grupos de interés organizados. Y también se deben establecer políticas compensatorias a grupos que son históricamente discriminados. Por lo que la reflexión final del racionamiento es que la equidad en la distribución sanitaria no puede basarse en factores moralmente arbitrarios como pueden ser el género, la raza, la etnia, la condición social, la diversidad de capacidad, entre otros, que muchas veces estos factores son solapados bajo decisiones médicas, donde los criterios de utilidad médica esconden criterios de utilidad social, y para ello se requiere una mirada integral, interseccional, e interdisciplinaria, atendiendo a los diferentes niveles. A su vez, desde el ámbito médico se constituye una responsabilidad profesional y social que debe equilibrar la eficiencia y la equidad para el bienestar del individuo y de la comunidad, y es recomendable no dejar en soledad al médico en la difícil tarea de la toma de decisiones sobre la vida y la muerte, y se requiere de equipos interdisciplinarios, guardias éticas, comités hospitalarios y cuidado para esos cuidadores. Hay diferentes teorías
que delimitan cómo se distribuyen los recursos y cuál es, si el derecho a la salud es un derecho o no. Vamos a hacer breve mención de algunas. Los principales modelos de justicia social son el utilitarismo, el libertarianismo, el liberalismo igualitarista y el feminismo comunitario. El utilitarismo, a través del principio de utilidad, busca el mayor bien o la máxima utilidad o felicidad para el mayor número de personas. Para los utilitaristas, los órganos donados para toda la sociedad deben distribuirse a quienes puedan beneficiarse más con ellos, de modo de maximizar los índices de supervivencia y los años adicionales de vida. Promueve los derechos individuales y busca una autonomía negativa. Analiza el costo-beneficio para la organización médica y busca criterios de eficiencia, es decir, centrarnos en la mejor utilización del bien para obtener el mejor resultado. En cuanto a algunas políticas derivadas de esta teoría, podemos mencionar que las políticas utilitaristas son predominantes en la comunidad médica, que no equilibra, eficiencia con equidad, que es la teoría que encubre criterios médicos, criterios de utilidad social, y no incorpora la participación social en las decisiones sobre la distribución de bienes públicos. Por lo que se critica que no cumple con la igualdad formal en el acceso, pero no garantiza la igualdad, ya que excluye comunidades minoritarias y sacrifica el bienestar individual por el bienestar de la mayoría. Y se centra en tomar más en cuenta la actitud del individuo ante los riesgos que la verdadera calidad de vida que está en juego. El modelo libertariano señala que si uno posee propiedad en virtud de la justa adquisición o justa transferencia, entonces el título de posesión de la propiedad no será sesgado por las tragedias y las necesidades de los otros. Su concepción de justicia equivale a la libertad contractual y está delimitada por los dos principios, el de justa adquisición y el de justa transferencia, ambos relacionados con el derecho a la propiedad. Y la distribución de bienes es justa si el resultado final de una cadena interrumpida de transferencias justas, por lo que niega que exista un derecho a la salud y considera a la salud como una mercancía, y que la enfermedad no es una injusticia, sino un hecho infortunado, azaroso, por lo que solo reciben tratamientos quienes puedan pagar seguros privados de salud. Algunas consecuencias de esta aplicación de políticas no igualitarias fue el programa del Banco Mundial de Invertir Salud del 93, que promovía el mercado de salud como los seguros privados, el desplazamiento del Estado y de su rol en la salud pública a través de la descentralización y flexibilización, la mercadotecnia, la disminución del gasto público y políticas de ajuste a través de la industria privada de medicamentos, por ejemplo, la desregulación y fragmentación de los servicios médicos y promovía los seguros privados. Se critica a esta teoría que discrimina abiertamente el acceso a la lista a las personas pobres, a las más necesitadas y a las protegidas, y que no ha brindado un criterio claro para distinguir entre los hechos infortunados e injustos, porque la enfermedad no es solo producto del azar, sino fundamentalmente de la interacción de complejos factores sociales y naturales, muchos de los cuales pueden preverse y evitarse con la acción humana. Por lo tanto, si se puede actuar anticipadamente modificando el contexto social o interviniendo genéticamente para evitar el daño, entonces la enfermedad es un tema de justicia social y cabe la responsabilidad social por el daño producto de la omisión u abandono de los más vulnerables. El modelo de normalidad natural, su mayor aporte en la concepción rolsoniana de justicia como equidad, se halla en su preocupación por defender los derechos del individuo y la redistribución desigual e imparcialidad de los bienes a favor de los más desfavorecidos.
Aplicando esta teoría al tema que nos ocupa, podríamos afirmar que no existen razones éticas para excluir por motivos psicosociales, especialmente en el proceso de admisión en la lista de espera, a aquellas personas que requieran de un trasplante, favoreciendo de este modo el acceso al trasplante a las personas más necesitadas. Sin embargo, se hacen diferentes críticas a esta teoría wilsoniana, desde el feminismo a través de la política de la diferencia. Señalan que las inequidades estructurales no se perciben bajo el velo de la ignorancia wilsoniana y no contempla la estructura patriarcal, ya que se presenta como neutral y no atiende a las necesidades específicas de las mujeres. Desde el comunitarismo se critica la abstracción de lo justo y se busca una justicia comunitaria que no entienda este bien común como un sujeto descarnado, sin condicionamientos históricos. Sostienen que la justicia solo puede realizarse en un contexto nacional, pues ella requiere el establecimiento de un marco de estructuras jurídicas, democráticas y económicas estables, de un contexto cultural homogéneo, así como la autonomía política de los estados. Desde la bioética latinoamericana, sostienen que las aplicaciones de principios de justicia distributiva principalista responden a prioridades impuestas de la sociedad norteamericana, caracterizada por el privilegio de enfoque tecnológico por sobre el enfoque social, reclamando el reconocimiento de las diferencias y las entidades culturales nacionales. Y desde la justicia nacional señalan que se deben garantizar los medios para ejercer la libertad, es decir, que se requiere garantizar los derechos de existencia para combatir la pobreza y así poder aplicar estos criterios. Entonces, las políticas de utilitarismo y libertarianismo no favorecen a la igualdad. El utilitarismo promueve un discurso predominante en la comunidad médica que busca maximizar el bienestar, que no equilibra la eficiencia con equidad y sacrifica a los individuos y comunidades minoritarias. Por su parte, el libertarianismo promueve la propiedad absoluta y un estado gendarme mínimo. No considera a la salud como un derecho, sino como una mercancía y promueve la privatización y los seguros de salud. Y la teoría que sí favorece la igualdad es el liberalismo igualitarista, que promueve una propiedad relativa y un estado distribucionista, que se reconozcan los derechos económicos y sociales y entienda al derecho a la salud como un derecho social y busca promover la igualdad. Por su parte, el feminismo comunitario es una perspectiva política y epistemológica alternativa frente a las formas tradicionales de feminismo y se origina y practica dentro del pensamiento contemporáneo del sur. Busca analizar el vínculo entre el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, con el fin de proponer una ruta de acción política desde el feminismo comunitario que unifique las estrategias de lucha ante esta triangulación de dominación. Busca proponer discusiones y críticas a los feminismos eurooccidentales al cuestionar su vinculación con el sistema capitalista y su condición de superioridad. Y promueve un proyecto emancipador del feminismo comunitario como una alternativa epistémica que retoma el concepto de comunidad y busca evidenciar la condición de dominación sobre la naturaleza impuesta por el sistema de producción capitalista para salir de la relación dicotómica jerarquizada entre hombres y mujeres y proponer a la comunidad como un cuerpo político transformador. Para finalizar la clase, vamos a hacer un balance de la justicia distributiva, ya que nos queda poco tiempo. En cuanto a la teoría de nivel micro, los supuestos criterios neutrales y objetivos de racionamiento centrados en el triaje y la calidad de vida defendidos por la comunidad médica en emergencia, como vimos, esconden bajo criterios de eficiencia y utilidad médica criterios de utilidad social, como los analizados en el caso del trasplante de órganos. Se critica esta teoría, que la injusticia estructural que sufren los grupos vulnerables, discapacitados, mujeres, grupos étnicos, inmigrantes, no le da respuesta, que las políticas integrales a largo plazo están destinadas a compensar estas desigualdades,
criticar los criterios que supone esta capacidad corporal obligatoria, desvelando las injusticias de los criterios de racionamiento en emergencia y favoreciendo una transformación epistémica. En cuanto al nivel macro, la justificación ética del derecho a la salud como derecho humano constituyó un avance sobre el mercantilismo en salud para la defensa institucional de los seguros sociales y el sistema de salud pública. A través del comunitarismo y feminismo se critica que no está situado y es ahistórico y no analiza los supuestos patriarcales y lo que nos preocupa a nosotros como un país en desarrollo. Y desde el nivel meso, que es el análisis de enfermedad, la determinación del criterio de acceso a la salud en el concepto de enfermedad, entendido como la desviación de la normalidad natural de la especie y presentado como neutral y objetivo de un modelo liberal igualitario, no permite definir las necesidades psicosociales ni la complejidad de problemáticas de la diversidad funcional, cultural, entre otras. Por los que los criterios de la salud médica deben entender que la salud es un término relacional y multidimensional, definido en un proceso histórico y contextual, determinado donde entran en conflicto lo individual y lo social, en un entramado complejo de relaciones legales, económicas, psicosociales y culturales, y que la salud pone en escena la vida y la subjetividad en el sentido social y singular, la cuestión del Estado, las políticas sociales, las categorías de género de pertenencia a la cultura étnica, las problemáticas de la subjetividad del conocimiento científico, entre otros. Por lo que para finalizar la clase, las reflexiones finales que podemos hacer son que las desigualdades no son naturales, sino producto de la misma lógica del capital, propiedad y división social del trabajo expresado en los modelos libertarios, que la pobreza no es un fenómeno transitorio del pasado que se presenta como un campo problemático del futuro, que la salud no es una mercancía, sino un bien público, un derecho humano básico con un impacto profundo en la igualdad de oportunidades y que librada al mercado genera fuertes desigualdades, y que no existe responsabilidad individual por la teoría natural o social, sí existe responsabilidad social de compensar esas desigualdades inmerecidas y que por lo tanto se requiere un marco integral de necesidades y capacidades en salud para promover la igualdad de oportunidades en pos del ejercicio de la libertad real y compensar las desigualdades múltiples que afecten a las y los más desfavorecidos desde una perspectiva interseccional que atiende el género, la raza, la etnia, la clase, el factor geográfico y la diversidad funcional. Y finalmente, la prevención, el tratamiento y el mejoramiento de la salud constituyen un derecho humano básico de todo ser humano a ser garantizado por el Estado y que los organismos internacionales y que la complejidad de la sociedad, de la sociedad actual, la prevención demanda integralidad e interdisciplinaridad para superar la mirada exclusivamente biomédica de la salud. No sé si tienen alguna duda. Está silenciada, Graciela, si quieres hablar. Sí, no, acá quedé a oscuras. Ahí Ariel creo que quería hablar, sí. ¿Alguien quería hablar o interrumpí? Excelente, dice Inés, excelente clase, Marina. Llegamos justito a la hora. Me apuré al final, porque veía que no llegaba. No, es que es muchos temas. Esto es como para que tenga un pantallazo general del tema distributivo. Así que bueno, les agradezco haber llegado hasta acá. Bueno, vayan leyendo lentamente los apuntes, sobre todo. Le vamos a indicar ya la clase que viene cuál va a ser la bibliografía obligatoria. Siempre subimos el Power. En realidad, se refiere también al apunte de clase, que es lo mismo escrito, así que lo pueden releer para ver si entienden bien qué es esto del utilitarismo, qué es esto de la justicia rawlsiana, qué es esto
del comunitarismo, de la justicia libertariana, que eso creo que ya lo saben. Pero bueno, ¿y cómo se aplicaría a salud? Y los problemas que trae aparejado, tanto en la práctica clínica como en investigación. Bueno, como ya es la hora, vamos a despedirnos. Buen fin de semana, descansen, cuídense mucho, descansen el fin de semana, no hagan nada. Marina, gracias. Te Gracias a dejo todos. despedirte a vos. Muchas gracias a todos y buen fin de semana y nos vemos en la próxima clase. Buen fin de